Hola amigo y amiga, bienvenido al canal de la Iglesia Peregrinos de Cristo en YouTube. El tema de hoy, beneficios de ser justificados. En nuestra vida escolar, muchísimas veces hemos tenido que justificar las opciones incorrectas a la hora de una evaluación. Nuestras vidas espiritualmente han sido justificadas del error. Esto ha sido por medio de la fe y ha traído beneficios muy importantes como la paz con Dios y la entrada a su gracia. Es por eso que te invitamos a que te puedas unir al mensaje de hoy. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo puse el título de los beneficios de justificar. Cuando iba a la escuela, ¿sí? Todos fueron a la escuela. Algunos miran, quedan así. Todos fueron a la escuela, aunque sea en la primaria. ¿Fueron a la escuela? ¿Fueron a la escuela? ¿Están yendo a la escuela algunos? Sí, dicen sí, vocecitas que dicen que sí. ¿Sí? Cuando yo iba a la escuela, siempre había algo que me molestaba cuando hacíamos ejercicios, ¿sí? Cuando me mandaban tareas, o de vacaciones sobre todo, o cuando estaban pruebas, ¿sí? En las evaluaciones. Me ponían verdadero o falso. Me encantaba verdadero o falso. ¿Pero qué te ponía después? ¿A las falsas qué? Justificar. Oh, si te la hacían en la prueba y estabas flojo, la pasabas mal, te empezaba a transpirar, el guardapolvo blanco transpiraba porque no sabías de sacar la respuesta para justificar. Y en la secundaria ni hablar, porque si la ecuación que te daban era falsa y vos tenías que justificar corrigiendo la ecuación, que es un lío de letra esto, y no estudiaste y no practicaste, estás al horno. Al horno. Todo era muy lindo, el verdadero y falso. Y a medida, ¿sí?, que iba creciendo, cada vez se transformaban más. En la primaria me pedía justificar con un renglón, lo justificaba, ¿sí? Falso no, porque la tortuga es verde y no es azul. En la secundaria te pedían un poquito más. Pero en la universidad me tocó que no decían justificar, decían desarrollar. Y cuando te decían desarrollar, te agarrabas del banco, te atornillabas en el banco, y vos sabías que esa pregunta tenía por lo menos 6 carillas de desarrollo. Y había que escribir. Y yo me acuerdo que estaba en evaluaciones, ¿sí?, en parciales. Escribía y iba a las 6:30 y salía a las 10:30 de escribir. Y siempre agachado, y cuando me levantaba salía mareado y entregaba 8 carillas de desarrollo. Me iba último de tanto desarrollo y no dudaba, siempre escribía. ¿Sí? Siempre argumentar alguna afirmación falsa. Estamos acostumbrados a que cada vez que nosotros nos presentan algo, nos justificamos. Y fíjate que está en nuestro ser que para ser aprobados en la educación, en la escuela, siempre tuvimos que justificar lo falso o lo erróneo. Pero también esa conducta que está en la maestra, que nos hacía renegar, está en nosotros. Porque nosotros, cada vez que nos mandamos una macana, nunca decimos, sí, yo hice esto, pido perdón. Siempre justificamos, ¿viste? Tratamos de buscar una evidencia, alguna prueba para decir que nosotros no fuimos. Capaz que fuimos, que alguna macana nos mandamos, ¿sí? Te quiero hablar de eso hoy, porque leemos el versículo, dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y quiero leer lo que escribía para que pueda resumir esto y ser breve e ir a lo que quiero contarte hoy. En la primaria, como te decía, siempre se justificaba por 1 o 2 renglones, porque nuestra capacidad de razonar y argumentar era muy básico los contenidos que dábamos en la escuela. Entonces quizás con algún dibujito lo corregíamos. Todo era en menor medida.
siempre el tema era fácil cuando lo hacíamos en casa, porque vos tenías, como te decía antes, las hojas, podés sacar esto, pum, lo otro, pero el tema es una evaluación, cuando vos no estudiabas. En la secundaria, cuando no estudiabas, algunos se macheteaban, otros chamullaban, otros estudiaban y otros no hacían nada. Iban al muelle y entregaban y así ponían el nombre y le ponían un 1. ¿No te acordás de los lugares donde buscaban la información para justificar? Microsoft Encarta, Wikipedia, Rincón del Vago en Internet. ¿No te acordás los libros en la biblioteca para estudiar y buscar la respuesta? Siempre está en nosotros que a medida que avanzamos, las justificaciones se transforman en desarrollo, un argumento más enredado, con más contexto, más esto, de negar lo que lo otro, validar lo tuyo. Siempre se hizo más enrollado. Ahora sí te quiero decir algo. No hay alumno que pueda llegar al final de su carrera escolar, aunque termine en la secundaria o en la primaria, sin haber pasado por esta instancia de justificar las falsas. Es un método que nos sirve para en el futuro poder argumentar cuando hay algo en contra. Está nuestra humanidad en argumentar y dar evidencia de lo correcto cuando algo es falso, o de querer hacer lo falso correcto cuando no lo es. Ahora dice acá que nosotros mismos también somos justificados, pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que te quiero decir en primer lugar, que estamos justificados. Tu vida está justificada. Hay alguien que vino a justificar tu vida. Y si vinieron a justificar tu vida, mi vida, es porque había algo que no era correcto, porque había algo que estaba mal, porque había algo que a Dios no le iba. Justificado, lee de nuevo el versículo, justificado pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Dice que el primer beneficio de que en nuestra vida podamos decir que estamos justificados es que tenemos paz para con Dios. Hermano, la paz para con Dios es lo que necesita la humanidad. Es lo que necesita todo ser humano. El error y la falsedad que hay en nuestra vida, que se llama pecado, que se llama error, en lo que vos le quieras poner, es la distancia que nos aleja de Dios. Y alguien vino a justificar, a decirte, que era falso es correcto. Vino a hacer un desarrollo en tu vida para que puedas tener paz con Dios. El primer beneficio de la justificación que se puede obtener por fe solamente es paz para con Dios. Versículo 2 habla de otro beneficio de aquellos que han sido corregidos, que han sido justificados. Dice así, por quien también tenemos entrada por la misma fe que leíamos en el versículo 1 a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En 2 versículos habla un montón de contenido. Habla de nuestra vida, de alguien que nos justificó, de que nosotros obtuvimos la justificación por la fe, no por obra, no por comprarla, no por convencer, ni por llevarle una manzanita a Dios para caer en gracia, sino que por la fe pudimos ser aprobados, justificados, tener un argumento válido. ¿Sabes qué es eso? Un resultado da un beneficio que es la paz para con Dios. Y en segundo lugar, te da una entrada al mundo de su gracia. Hermanos, estar justificado es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Lo más maravilloso. Nada en este mundo, nada
puede comparar a lo que estamos leyendo en estos versículos. Tener paz para con Dios, paz internamente para comunicarnos con Dios. Sí, ¿por qué la gente no viene afuera? Porque la gente sabe que en algún punto están sucios. Es porque creen que nosotros somos igual que ellos, que estamos igual que sucios. Pero la diferencia que hay entre la allí afuera y nosotros es que nosotros estábamos sucios, pero nos justificaron. Nos corrigieron la oración, nos corrigieron la historia que teníamos. Y hermanos, quiero que veamos los símbolos, veamos este tiempo como un tiempo que podemos acercarnos porque tenemos paz con Dios, porque tenemos entrada al mundo de su gracia. Y todo esto dice, ha sido, versículo 1, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. Al estar en paz con Dios, se desata desde los cielos a tu vida toda la manifestación de la bondad traducida en gracia. Hermanos, nuestras vidas antes de ser justificados era una vida alejada, enemiga de Dios. Dios no nos quería ni nosotros a Dios, porque estábamos sucios con pecado. Pero Él ha corregido por medio de Jesucristo, ha aprobado nuestro argumento, ha aprobado nuestra historia y ha desatado la paz para poder entrar cuando querramos a su presencia. Y esto se ha traducido no solamente en estar en equilibrio con Dios, sino que se ha desatado desde los cielos toda la bondad, todo el poder, toda su manifestación de amor, que dice el versículo 2, que entramos por la fe a esta gracia. ¡Qué loco! El día de que tu vida fue justificada, el día que mi vida fue justificada, tuvimos paz para con Dios y entramos al mundo de la gracia de Dios, donde encontramos a Dios obrando inexplicablemente sin entender, donde vos decís, estoy luchando con esto y Dios me sigue bendiciendo y no me castiga. Dios, estoy fracasando en esto o estoy débil en esto y el Señor me sigue apoyando, me sigue animando, me sigue amando, no me ha costado la salvación. ¿Sabes por qué ha sido todo esto? Porque alguien nos justificó. Y esto ha sido el Señor Jesús. Pablo dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, versículo 4, esperanza. A ver, ¿alguna vez te pasó que tuviste algún problema con un familiar o con alguien cercano? ¿No te sentiste que tu vida está irritable? ¿Que estás como mal? ¿Que todo lo que haces te molesta? ¿Te dicen algo y ya estás susceptible? ¿Saltás? A todos nos habrán pasado esto. Que cuando uno está mal adentro consigo mismo, todo está mal. Viene una prueba, una tribulación y explotamos, insultamos y sacamos. ¿Sabes lo que hace entrar al mundo de la gracia? Entrar a la paz con Dios. Es que podemos soportar las tribulaciones, las pruebas, produciendo a nosotros paciencia. Y dice, y la prueba también esperanza. ¿Sabes por qué? Porque más allá de lo que pasemos terrenalmente, los problemas que tengamos hoy, estamos justificados. Tenemos paz para con Dios. ¿Tu semana cómo fue? ¿Te preparaste para venir a la Santa Cena o viniste todo así nomás, en medio del lío, cuentas, esto, uno, otro, arreglando por mensaje? No te preocupes, estás en paz con Dios. Si eres hijo de Dios, si Cristo ha justificado tu vida, estás en paz con Dios. No te lleves por los asuntos terrenales. Concéntrate, porque ahora estás en el mundo de su gracia. Versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes qué está diciendo? Que nuestros corazones justificados, que nuestros corazones validados con evidencia y la prueba
del amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, nos permite pasar tribulaciones, pasar pruebas, vivir el presente, disfrutando de la paz y el mundo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque se ha manifestado ese amor a nuestros corazones. Porque Dios en su amor cubre todo nuestro pasado, presente y futuro. Leíamos hace unos domingos atrás cuando veíamos el celo de Dios, que el amor de Dios nada lo puede separar. No hay nada, hermano. Hoy podés venir en paz a disfrutar de esta Santa Cena. No seremos muchos, no seremos pocos, no será la condición ideal que vos te pensás, a lo mejor en tu mente, pero podemos venir en paz. Hace calor o frío, pero podés venir en paz acá a disfrutar de esto. Y esto nada ni nadie te lo puede dar. Ahora, quiero que meditemos. Hemos sido justificados y la justificación ha dado paz y entrada al mundo de su gracia. Pero en la justificación veamos el desarrollo que dice. ¿Cuál fue el argumento que tuvo que ser escrito para que nuestras vidas sean justificadas? Versículo 6. Miremos la justificación que ha escrito Dios y ha dejado en la Escritura para que nosotros podamos ser justificados por medio de la fe. Versículo 6 dice así: porque Cristo, ahí está, porque esa palabra porque es el argumento que Dios ha dado para que vos puedas ser justificado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque ahí comienza nuestra justificación, porque nuestro Dios ha decidido dar un argumento al pecado en tu vida. Y ese argumento fue porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y este es el desarrollo que da la Escritura de la justificación que hoy podemos gozar. Cuando éramos débiles. Él está hablando ahí la palabra débiles de cuando estábamos debilitados, enfermos. Cristo murió por los impíos. Débiles e impíos son dos connotaciones que habla y hace referencia de que éramos pecadores delante de Dios, que Dios nos veía con fallas, que no nos podía dejar entrar ni a su mundo ni a su presencia porque estábamos sucios con pecado. Éramos simplemente personas fallando, viviendo nuestra vida, errando, pecando, intoxicándonos con todo lo que el mundo ha hecho sin Dios. Todos somos pecadores, dice en Romanos 3:23. Todos somos parte de esto. Todo el mundo necesita la justificación de Dios, que es por fe. En nuestra debilidad podés justificarte mientras estás en la tierra, chamullando, haciendo buenas obras, no estudiando, o simplemente no haciendo nada, negando y dejando que Dios te ponga en uno. Pero te quiero decir que no sirve. Leíamos el jueves que Dios es un Dios que no tiene en cuenta nuestras propias justicias, nuestros actos de justicia. Necesitamos una justificación que venga de alguien que hacía lo correcto, no del que estaba en el error. El que está en el error no puede salirse del error, debe ser justificado. En la fe, dice, es recibir la obra de Cristo, creerla, saberla, confesarla, contar esto, es ser justificado. Versículo 7, veamos el contexto, cómo Dios escribió la justificación y el contexto que dio para que podamos argumentar de que esta justificación no es trucha ni copiada ni nada, que nadie la puede imitar. Dice así, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Las Escrituras profundizan diciendo que a pesar de que éramos débiles y pecadores, la obra que Cristo hace no es trucha. No la puede hacer ni Marcelo, ni Elsa, ni Edgardo, ni
Nadie. Cristo la puede hacer solamente. ¿O acaso vos ves personas muriendo y dando su vida por algún violador? O por algún Hitler que ande dando que esté suelto. Al contrario, enseguida queremos darle silla eléctrica, condenarlo a perpetua. Y está bien porque es la justicia. Acá la Escritura dice, argumentando y dándole valor a la justificación, ciertamente apenas puede morir alguno por un justo. Y pensaba en la imagen, quizás puede ser algún padre o alguna madre por un hijo que ame tanto. ¿Pero vos estarías dispuesto a morir por alguno de que están acá adentro? Yo te voy a decir la verdad, me lo preguntaría. ¿Todos cuidamos nuestras vidas o no? Pero Cristo da valor en su argumento cuando escribe, dice, ciertamente apenas. Y en todo esto, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente quería mostrar el contexto de lo que pasa y mostrar la legitimidad del argumento, sino quería en el versículo 8 nuestro Dios dejarnos en la Escritura el valor de la acción. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, a pesar de que nadie puede hacer eso, o a lo sumo una madre, quizá un padre morir por un hijo. Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, siendo horribles delante de Dios, Él murió por vos, murió por mí. Es decir, ¿no te da paz eso? ¿No te da paz pensar de que todo está bien con sus hijos? Con los hijos de Dios, que podemos tener esta tranquilidad, porque esa justificación, yo puedo decir, yo soy justificado, a mí me corrigieron, porque Cristo murió por mí cuando no lo merecía. Y en la justificación que da el apóstol Pablo, que le inspira al Espíritu Santo, nos deja el elemento principal. Dios no ha solamente legitimado el contexto diciendo que Él era el único que lo podía hacer, dándole valor a su argumento, sino que también se pone analítico y puntilloso en la justificación que da. Y dice versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados ¿en qué? ¿Cuál es el elemento? En su sangre. Ay, ¿cómo no va a haber poder en la sangre de Jesús? Para sanar, para perdonar, para transformar, para purificar, para darte paz con Dios y la entrada a la gracia. Dice, pues mucho más estando ya justificados su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dios no está enojado con vos. Si tu vida está justificada, no está enojado con vos. No vas a ir a la condenación eterna después de la muerte. Dios te quiere, Dios te ama, Dios te atrajo, Dios puso paz en tu vida y te hizo entrar a ese mundo inexplicable de la gracia. Esa sangre nos limpió de cada maldad, de todo pecado, de todo error que había trazado en el texto de nuestra vida. Corrigió, nos reconcilió, nos aprobó delante de Dios y nos dio paz. Esta paz nos salva de la ira, de la condenación por vivir años y días y meses alejados sin Él y en pecado. Y en tercer lugar y último, mi pregunta era, leyendo este pasaje, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que haces de la justificación que hizo Dios en tu vida? ¿Podrías contarle al mundo o podrías testificar acá entre nosotros diciendo que Dios justificó y cómo lo ha hecho? Si no estás seguro, es necesario que revea esto urgente. Yo me puse a escribir cuál sería la justificación que hablaría que Cristo hizo por mí. Yo te digo,
La sangre del justo, del Hijo de Dios, es aquella sangre inocente pagando por lo que debíamos pagar, el pecado y el resultado de la condenación eterna. Por lo tanto, se transforma en la muestra de amor más grande de la historia de la humanidad, ya que nadie quiere dar su vida por un pecador. Por eso, al recibirlo, por fe, podemos disfrutar de la paz de Dios, su amor que abarca pasado, presente y futuro, y en la entrada a la gracia, que es su regalo más grande, su accionar, su obra contigua, para poder vivir ya, no preocupado en nuestra vida presente de los conflictos, sino vivirlos con firmeza y en esperanza. Esa es la justificación que daría a Dios o a cualquiera que me la demande, diciendo que Cristo hizo eso en mi vida. ¿Podéis decirlo con pocas palabras? No te voy a hacer pasar vergüenza. Pensando en tu corazón. Vas a pasar los símbolos, vamos a disfrutar de esto. Y que podamos tener un corazón agradecido diciendo gracias, Señor, por justificarme y corregir esa historia falsa que estaba escribiendo en mi vida.